Desde 2009, los tratados prevén que todo Estado puede decidir unilateralmente retirarse de la Unión Europea. Una vez que se toma la decisión, comienzan 2 años de negociaciones, prorrogables, durante los que el Estado y el bloque deben definir los términos de su nueva relación. Las negociaciones son similares a un divorcio complicado, considerando la imbricación de las legislaciones nacionales y comunitarias, la profundidad de los lazos en sectores tan variados como la economía, las finanzas, la seguridad, el ámbito social, medioambiental o cultural. Esto significa negociar un acuerdo bilateral a medida. El país saliente puede demandar la adhesión a un espacio ya existente con relaciones privilegiadas con la Unión Europea, como el Espacio Económico Europeo, que garantiza a Islandia, Noruega y Liechtenstein la libre circulación de personas, bienes y servicios en el seno del mercado único europeo, pero a cambio ofrece poca influencia sobre la legislación comunitaria que deben respetar. Si al final de las negociaciones no se alcanza ningún acuerdo, el país que se retira se convierte simplemente en un tercer país, como Estados Unidos o China. El acceso privilegiado al mercado único es eliminado, y finalizan también derechos específicos en materia de jubilación, residencia, trabajo y voto de los ciudadanos del Estado saliente en otros países y viceversa. Los derechos aduaneros se restauran. A su vez, existirán consecuencias sobre las relaciones entre el bloque y el país saliente. La Unión Europea suele adoptar en bloque sanciones contra terceros países y negocia en nombre de sus Estados miembros acuerdos en una cantidad de aspectos como el comercio, el transporte aéreo o el medio ambiente. Se trata de un proceso sin precedentes, ya que la Unión Europea no ha conocido hasta el momento más que ampliaciones. El Reino Unido y la Unión Europea acordaron el lunes las prioridades y el calendario de conversaciones sobre la salida de los británicos del bloque. Las negociaciones tendrán lugar una vez al mes desde la semana del 17 de julio y hasta el 9 de octubre. Se acordó crear 3 grupos de trabajo sobre compromisos financieros, derechos de los ciudadanos y otros asuntos, a los que se suma el diálogo sobre la frontera británica entre Irlanda del Norte y República de Irlanda. El Reino Unido está dejando la Unión Europea, dejando el mercado único, dejando la unión aduanera, no lo contrario. Es necesario que cada uno asuma sus responsabilidades, las consecuencias de sus decisiones, y con las consecuencias que son considerables. El gobierno británico presentará en la cumbre del jueves y viernes en Bruselas una propuesta sobre los derechos de los ciudadanos del bloque que residen en el Reino Unido. Desde el referéndum, estoy claro en que mi prioridad es proveer seguridad a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y para los ciudadanos del Reino Unido que viven en la Unión Europea. Lo que se busca con el cronograma es lograr avances suficientes en las negociaciones de separación. Luego pedirá a los otros 27 mandatarios de la Unión Europea que se discute el futuro marco de relaciones que podría incluir un acuerdo de libre comercio. Nuestro compañero Alberto Fernández en Bruselas ha seguido muy de cerca el inicio de estas negociaciones y hablamos con él en este momento. Alberto, hoy ha sido el primer día formal de estas negociaciones y los representantes de Bruselas y Londres han mostrado una imagen muy cordial. ¿Realmente se puede mantener esta cordialidad a lo largo de las negociaciones? Sí, Carol, la imagen ha sido de cordialidad total y de plena disponibilidad para esta negociación que ha comenzado en esta jornada. De momento, caras amables que habrá que ver si realmente se pueden mantener en el tiempo, porque la Unión Europea y el Reino Unido están muy separados en estas negociaciones. Hay muchos puntos que entienden de forma muy diferente, especialmente aquel que se refiere a la economía, puesto que el Reino Unido no quiere ni oír hablar de tener que hacer frente a sus compromisos más allá de su salida prevista para el año 2019. Además, las dos partes han puesto el acento en la importancia de dar seguridad a las personas, especialmente Bruselas quiere darle seguridad a todos aquellos británicos que viven en territorio europeo, pero sobre todo a los más de 3 millones de europeos que viven en Reino Unido. Quiere garantizar los derechos adquiridos hasta ahora por su parte. Alberto, tras los malos resultados de Theresa May en las recientes elecciones en el Reino Unido, se ha especulado con un Brexit blando. ¿Cuáles son las posibilidades de que efectivamente sea así?
Para que se dé esta opción del Brexit blando, el Reino Unido debería permanecer en el mercado común y, a cambio, sobre todo, dar el visto bueno a dos puntos que tampoco quiere en absoluto, que son, por una parte, la libre circulación de los trabajadores y, por otra parte, pues supeditarse a un sistema judicial que pueda dirimir las cuestiones más complicadas. En este momento, aunque se ha especulado con esta posibilidad, realmente parece muy complicado que se pueda dar. Lo que sí ha quedado de manifiesto en esta jornada es dos cosas. Primero, que Bruselas parte con un mejor punto de partida debido, en parte, a la debilidad del gobierno británico después de las últimas elecciones, y por otra parte que Bruselas también se lleva el gato al agua en cuanto a las negociaciones, puesto que ha quedado claro el calendario que quería la Unión Europea. Primero, negociar la salida del Reino Unido y, cuando haya progresos en esto, negociar cuál será el acuerdo, cuál será esa relación futura entre las partes después del Brexit. Alberto Fernández en Bruselas, gracias por estas informaciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, defendió el lunes el debate que el organismo promueve sobre la crisis política en Venezuela. La defensa de la democracia es un principio esencial. Eso no es intervención, eso no es injerencia. Los redactores de la Carta Democrática Interamericana fueron absolutamente claros en que eso no es intervención, sino que el respeto y evolución del derecho internacional marca que la defensa de la democracia y de los derechos humanos es un instrumento esencial de defensa internacional. La OEA celebra en Cancún, México, su Asamblea General, que contempla una reunión de cancilleres para discutir la situación en Venezuela. Estos encuentros sobre el país petrolero fueron el detonante para que el presidente Nicolás Maduro, que denuncia intervencionismo, anunciara en abril la salida de su país de la OEA, un proceso que tomará 2 años. Una delegación de la oposición venezolana pidió un posicionamiento firme de la organización. Y por eso el llamado contundente el día de hoy es que la organización se exprese con fuerza, con contundencia, que se rechace en primer lugar la constituyente. En segundo lugar, que se entienda que las elecciones generales son la mejor vía para el diálogo político y democrático. Venezuela es escenario de protestas opositoras que exigen la salida de Maduro del poder y han dejado 73 muertos desde el 1 de abril. Muchas gracias por estar aquí. Un día clave justamente para el inicio de la negociación del Brexit. Por lo cual quisiera que nos contaran primero, esto ocurre en medio de otro ataque terrorista. ¿Cuál es el contexto en el que inician las negociaciones del Brexit? Llega muy frágil Reino Unido. Reino Unido, yo creo que sí llega efectivamente muy frágil a esas negociaciones, y sobre todo lo que yo me temo es que haya una exacerbación de las actitudes de la opinión pública frente al mundo exterior, en particular, desde luego, frente al mundo islámico. Si efectivamente se comprueba que el incendio del gran edificio de departamentos fue producto de un ataque terrorista, yo me temo que eso provoque una irritación y unos actos de ira y de venganza de parte de grupos de la opinión pública que ya desde hace mucho tiempo manifiestan su hostilidad a la presencia de islámicos, de grupos islámicos en Gran Bretaña. Inés, ¿coincides con la opinión? Sí, me parece que sí. Creo que en efecto llegan debilitados a las negociaciones por el conflicto interno. Creo que también estos ataques terroristas han evidenciado la importancia de tener una relación cercana con Europa en términos de comunicación, cooperación en seguridad. Y me parece que en especial lo que pasó de las filtraciones con el ataque terrorista, uno de los primeros que fue el mes pasado, el de Manchester, pasó una filtración por la relación con Estados Unidos, lo cual evidencia también que este acercamiento de May a Estados Unidos y alejamiento de Europa puede resultar en consecuencias reales y peligrosas en el Reino Unido. Ponerlos en una posición vulnerable. Juan Carlos. Bueno, coincido perfectamente. Sin embargo, lo que me preocupa mucho es el contexto internacional en que se da esta ruptura, este divorcio, como se mencionaba al principio del programa, pero este es un divorcio más complicado todavía porque se da entre una nación y 27 naciones. Son como 27 divorcios distintos, aunque por consenso este divorcio, por mayoría, se toman las decisiones. Sin embargo, hay que estar negociando con cada uno de esos países. Y el contexto internacional es muy delicado
debido a la deuda de la mayor parte de los países importantes, de las más grandes economías del mundo. Tenemos una deuda superior al 100% en Estados Unidos, una deuda pública total de China superior al 300%, una deuda total superior de Japón del gobierno al 250%. En la Unión Europea, dentro de la zona euro, tenemos a una Italia con más del 140%, una Grecia del 170%, e incluso Alemania, que es el país más fuerte de Europa, de la zona euro, pues tendrá un nivel superior al 70%, que es superior pues al nivel que se considera aceptable para la zona euro, que es del 60%. Tenemos unas deudas muy importantes y eso hace muy frágil a la zona euro y muy frágil al mundo. ¿Por qué mantener esta postura cuando ya no se tiene? Cuba se niega a negociar con Estados Unidos bajo presión o amenazas. Así lo afirmó el lunes en Viena su canciller Bruno Rodríguez. Advierto, Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia, no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos, como no lo ha hecho nunca, jamás, a lo largo de la historia de la revolución. La declaración de Rodríguez ocurre en respuesta a Donald Trump, que el viernes calificó al régimen de Raúl Castro como brutal y anunció su nueva política que endurece el embargo vigente desde 1962, que limita los viajes de estadounidenses y prohíbe negocios con empresas administradas por militares cubanos. Rodríguez afirmó que su país rechaza las medidas y que lo denunciará en la próxima Asamblea General de la ONU. Reitero la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo y de negociar los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra independencia y soberanía. El canciller afirmó que los estadounidenses que han recibido asilo político y refugio no serán retornados a su país, pero que enviaron a los 12 norteamericanos sancionados a prisión en Cuba como un acto unilateral y de buena voluntad de La Habana. Negocios desde Londres. Kiev, ¿cómo estás? ¿Te encuentras en Londres? Así es, aquí estamos. Muy buenas tardes, Lucero. Gracias por la invitación y siempre es un gusto saludarte. Bien, inician estas negociaciones. Vemos que hay mucha incertidumbre por esta postura que pueda fijar en las próximas semanas Reino Unido. ¿Bajo qué condiciones políticas está iniciando todo este proceso? Mira, es importante recordar que desde hace un año el gobierno británico dispuso de una unidad especial para las negociaciones con la Unión Europea para efectos de llevar a buen término el Brexit. El 23 de junio del año pasado se dieron los resultados en donde un poco más del 50% de la población apoyó la moción de salirse de la Unión Europea, y siendo así, pues el momento político es muy interesante. Puesto que existen 12 líneas de negociación, las cuales poco a poco se irán desahogando con reuniones mensuales, y se ha dispuesto también el detalle más importante o crucial, que es los derechos de los habitantes o ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los británicos viviendo en la Unión Europea. Para darte un dato interesante, 3,5 millones de Unión Europea que viven actualmente en Inglaterra, y lo interesante es que 900,000 son, por ejemplo, de Polonia. Entonces es un dato que te puede dar una idea de cuáles son los principales puntos de inflexión que se pueden dar. Y a nivel comercial, pues el tema de que el Reino Unido permanezca dentro del acuerdo común, dentro de la Unión Aduanera, y sobre todo con un trato preferencial con Irlanda y la República de Irlanda e Irlanda del Norte, siendo que Inglaterra pues posee un superávit comercial muy importante con estos dos países que te menciono. No así con el resto de la Unión Europea, donde Alemania es uno de los países
con los cuales Inglaterra tiene un déficit muy importante de aproximadamente 25 billones de libras. ¿Quiénes estarán participando o quiénes podrán más bien involucrarse en esos encuentros? Sí, efectivamente, como te decía, los equipos de negociación dentro del gobierno británico pues están encabezados por Mr. Davis y sobre todo de parte de la Unión Europea pues tiene que ver el Parlamento Europeo y también existe ya un equipo de negociación. Se ha dispuesto que las reuniones, como te comentaba, sean mensuales y de aquí a finales del año pues se debiera de tener ya perfilado lo que son los principios de acuerdo y recordar que las negociaciones durarán aproximadamente 2 años. Entonces existe todavía tiempo y un margen de maniobra en donde Inglaterra continúa como país miembro de la Unión Europea y sobre todo pues tratando de cuidar los derechos, como te decía, de los ciudadanos pues de ambos bloques. Esa negociación, como comentas, durará 2 años, debería concluir en marzo del 2019. ¿Qué podría retrasarla? Pues el tema que podría retrasarle serían principalmente 2 factores. El primero es que en este país existe la posibilidad, al haber concluido una jornada electoral en donde se tiene que conformar un gobierno de minoría, existe la posibilidad de que pudiera haber nuevamente una ronda electoral general quizás para el próximo año. Entonces eso podría retrasar las negociaciones. Y otro aspecto que también podría influir es el hecho de que no existan, que exista el inconveniente de que el Reino Unido comience a demorar las negociaciones dentro del aspecto comercial. Y hay que recordar que el día de hoy pues Inglaterra cedió esa posibilidad de ir negociando los términos del divorcio, por decirlo de alguna manera, con la Unión Europea, de diferir las negociaciones comerciales para darle paso en primer lugar a los términos de la salida propiamente del Reino Unido de la Unión Europea. Muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo hasta Londres y como siempre te pido seguir platicando en los próximos días sobre este asunto. Muchas gracias, Lucero, un saludo y siempre es un gusto compartir este espacio contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. ¿Usted cree que está declinando el poder de Estados Unidos en el mundo? Si lo cree, está en compañía de muchos expertos que piensan que eso está sucediendo. Yo no sé, yo no creo. Creo que es aún muy temprano para declarar el ocaso de la superpotencia norteamericana. Pero lo que no es muy temprano es para registrar un hecho excepcional en los análisis de la política mundial. Resulta que este país, Estados Unidos, está cediendo unilateralmente espacios de poder a potencias rivales. Pero otra gran sorpresa de este cambio de escena es que Estados Unidos no tiene un archirrival que le esté robando el protagonismo, la influencia, le esté quitando poder. Es más bien, repito, la insólita situación en la cual Washington está entregando el codiciado papel principal que ha tenido, se lo está entregando a otros sin que nadie se lo arrebate. ¿Qué fuerzas se esconden detrás de la abdicación de poder que está mostrando Estados Unidos? ¿Quiénes están ocupando el vacío de poder que está dejando la superpotencia en retirada? Lo discutimos en el siguiente reportaje. Miren. Durante décadas, Estados Unidos ocupó sin miedo el protagonismo del escenario global. Algunos quisieron retarlo, pero pudo siempre mantener el papel principal, el papel de superpotencia. De repente las cosas empezaron a cambiar y Estados Unidos fue perdiendo protagonismo. Nadie le robó su papel protagónico. Por decisión propia, fue saliendo de importantes escenarios internacionales.
Algunos pensarán de inmediato en un culpable. Vamos a firmar 3 memorandos. El primero es la salida de los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Todos saben lo que esto significa, ¿no? Porque lo hemos discutido bastante. Gracias. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TTP, no incluía a China. Estaba diseñado para fomentar la integración de Estados Unidos con sus aliados en Asia. Una vez afuera Estados Unidos, Pekín reaccionó de inmediato para aprovechar la situación. Inició contactos al más alto nivel con los otros 11 países miembros del TTP para proponerles un atractivo acuerdo comercial. Pero, aunque es fácil apuntar al aislacionismo de Donald Trump, la cesión de poder por parte de Estados Unidos empezó antes que él llegara a la presidencia. Gran parte de la culpa la lleva la fragmentación entre los demócratas y los republicanos. Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, nos los dijo muy claro hace un par de años. Por un lado están los demócratas, que casi nunca apoyan ningún tratado de comercio. Y por el otro están los republicanos, que casi nunca apoyan la participación de los Estados Unidos en organizaciones internacionales. Pero sin tratados de comercio y sin participar en organizaciones internacionales, es muy difícil que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, pueda fomentar y sostener un sistema económico global que funcione bien. Esa fragmentación dificulta enormemente la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, en el 2015, el Congreso tenía que aprobar unas reformas para fortalecer al Fondo Monetario Internacional, una institución que forma una parte importante de un orden mundial que beneficia a los yanquis. Estados Unidos se quedó como el único de 189 países que no las aprobó. Sin el voto americano, las reformas no se llevaron a cabo. China se puso las pilas y creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Hoy por hoy, esta organización tiene 57 miembros y 25 más andan por allí esperando su puesto. Y claro está, Estados Unidos no se ha unido al club. Pero el comercio y las multilaterales son solo 2 de las muchas áreas en las que Estados Unidos ya no es protagonista. La lista de ejemplos es interminable. La lucha contra la proliferación nuclear, la ayuda al desarrollo y el control de pandemias globales, la regulación de Internet, la gestión de la actividad humana en los océanos y, por supuesto, el cambio climático. En cumplimiento con mi deber de proteger a Estados Unidos y a sus ciudadanos, saldremos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La reciente salida de Estados Unidos del acuerdo internacional más importante para enfrentar el calentamiento global es un motivo más de preocupación para una Europa agobiada por la crisis, el terrorismo y la inmigración. Una Europa que tal vez se vea obligada a fortalecer su posición geopolítica. O por lo menos así lo ve la canciller alemana Angela Merkel. Los tiempos en los cuales podíamos contar con otros han terminado. Es lo que he visto en los últimos días. Los europeos debemos tomar las riendas de nuestro destino. Es claramente China quien está llenando más agresivamente los vacíos dejados por Estados Unidos. Pero, ¿será el nuevo líder que dominará el mundo? Si bien China es una superpotencia económica, también es un país que enfrenta severos problemas sociales, financieros y medioambientales. Su modelo político tampoco parece muy atractivo para otros países. Es claro que el gigante asiático será cada vez más importante globalmente. Sin embargo, una cosa es formar parte de las decisiones y otra muy distinta es ser quien las toma. Parece que estamos entrando en una nueva era, una era poshegemónica en la que ninguna nación tendrá el dominio del mundo, aunque claramente hay algunas que serán más activas que otras. Y ojo, la retirada de Estados Unidos no implica su irrelevancia. Ya no será la superpotencia que solía ser,
pero tampoco dejará de tener poder. El Pentágono, Wall Street, Silicon Valley, Hollywood y sus universidades continuarán siendo inmensas fuentes de influencia internacional. El presidente Donald Trump no está bajo investigación por obstrucción de la justicia, afirmó uno de sus abogados. The president is not under investigation. Déjame aclarar que el presidente no es ni ha estado investigado por el fiscal especial, enfatizó Jay Sekulow en una serie de apariciones televisivas contradiciendo así al propio Trump y a un artículo del The Washington Post. El viernes el mandatario furiosamente admitió estar bajo investigación por obstrucción de la justicia al escribir: estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI, cacería de brujas. Sin nombrarlo, el presidente se refería al número 2 en el Departamento de Justicia, Ron Rosenstein, quien recomendó el despido de James Comey y quien estuvo a cargo de nombrar a Robert Mueller para dirigir la investigación. Hoy, el abogado del presidente dijo que en el tweet Trump no estaba admitiendo que es investigado. He cannot in a Twitter statement include all... Cuando escribes un tweet hay limitaciones. El presidente se refería al artículo del The Washington Post que contenía 5 fuentes no identificadas, insistió. El presidente Trump no tiene filtro. Él se refirió muy claramente a que él está siendo investigado. Todos los americanos saben que él está siendo investigado. El abogado de la Casa Blanca lo va a tratar de defender para distraer, para desacreditar lo que está haciendo el Departamento de Justicia. Su aliado Newt Gingrich sugirió hoy que hay una posibilidad de que el exdirector del FBI, James Comey, sea investigado. Si hay un caso de obstrucción de la justicia, él debería ser uno de los testigos, dijo. Todas las personas que tomaron parte en lo que es el caso de obstrucción de justicia o la interferencia con las elecciones que acusan a Rusia de haber cometido, técnicamente serían parte de la investigación, pero no necesariamente el sujeto de la investigación. Las preguntas en cuanto a la investigación continúan y también sigue la incertidumbre en cuanto al futuro de quienes lideran la pesquisa. El abogado del presidente también indicó que es posible que la próxima semana el presidente hable sobre el tema de que si hubo o no grabaciones en la Casa Blanca. En Washington, Claudia Uceda, Univision. ¿Está siendo investigado o no? Hoy no quiso hablar del caso, pero creó una polémica al asegurar que estaba bajo investigación por obstruir la justicia. Su abogado personal y otros asesores se han pasado 2 días negándolo. No hemos recibido ninguna notificación de que el presidente esté bajo alguna investigación. Dijo que solo respondió a un artículo del Washington Post al tuitear que estaba siendo investigado por despedir al director del FBI. Él cree que, en efecto, sí están investigando al mandatario. No solamente el presidente mismo lo confirmó, y no se puede hacer un tuit y luego decir que no cuenta, porque las palabras del presidente de Estados Unidos siempre cuentan. También se conoció que 2 semanas después de renunciar como presidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort se reunió en Nueva York con un socio de Ucrania, cuyos enemigos acusan de nexos con la inteligencia rusa. Konstantin Kilimnik, quien trabajó para la oficina de Manafort en Ucrania, dijo al Washington Post que hablaron de la situación en este país, de negocios y de las noticias. Hay reportes que Manafort ganó más que $23 millones haciendo negocio con esos representantes prorrusos dentro de Ucrania. Por otra parte, Jamie Gorelick, la abogada del yerno y asesor del presidente Jared Kushner, le recomendó que consulte con otros abogados si es un obstáculo que ella pertenezca a la firma legal donde trabajaba el asesor especial Robert Mueller, ahora a cargo de la investigación. Y esta semana el presidente revelaría si existen o no grabaciones de su reunión con el exdirector del FBI, James Comey. El viernes es la fecha límite para que la Casa Blanca entregue estas grabaciones al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. De no hacerlo, este las pedirá mediante un citatorio. En Washington, Lourdes Melusá, Univision. Estado norteamericano, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sobre todo el canciller mexicano, el doctor Luis Videgaray, quien preside esta reunión, y esta mañana conversamos con él.
¿Venezuela ha rechazado algún ofrecimiento de ayuda humanitaria por parte de México? Venezuela en general ha rechazado todos los esfuerzos y todos los ofrecimientos de ayuda humanitaria. Es algo que México se ha hablado mucho de establecer un canal humanitario por parte de distintas naciones y hasta ahora la postura del gobierno de Venezuela ha sido de rechazo a esa posibilidad, no solo por parte de México, sino por parte de cualquiera dentro del ámbito internacional. La investigación sobre la relación de la administración Trump y Rusia continúa y el vicepresidente Mike Pence contrató a un abogado conocido por defender funcionarios del gobierno en investigaciones de alto perfil, según su oficina. Pero ¿en qué etapa está la investigación actualmente? Muchas cosas están pasando en esta investigación y todo lo siguiente puede ser difícil, especialmente con los testimonios del exdirector del FBI, James Comey, y del fiscal general Jeff Sessions ante el Congreso en las últimas 2 semanas. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Moscú interfirió en la elección presidencial de 2017 para favorecer a Trump. El presidente Donald Trump está bajo investigación por obstrucción de la justicia y los negocios de Jared Kushner también están bajo investigación. El consejero especial Robert Mueller está reuniendo a su equipo para iniciar la investigación y el presidente Jared Kushner y el vicepresidente contrataron a abogados para representarlos. La abogada que representa a Kushner, Hami Gorelik, dijo: sería una práctica estándar para el consejero especial examinar los registros financieros para buscar cualquier cosa relacionada con Rusia. El señor Kushner se ofreció previamente a compartir con el Congreso lo que sabía sobre las cuestiones relacionadas con Rusia. Él hará lo mismo si se pone en contacto con cualquier otra encuesta. Según Washington Post, el consejero especial Robert Mueller también está investigando al presidente Trump y si él intentó obstruir la justicia, eso será un movimiento que provocará la reacción del presidente. Ellos llegaron a una conclusión falsa en relación a la historia de los rusos y no encontraron pruebas. Entonces, ahora están alegando obstrucción de la justicia en esa historia falsa. Excelente. Él describió la saga de Rusia como una casa de brujas dirigida por personas muy malas y conflictivas. La especulación, y es importante destacar que es solo una especulación que ha circulado esta semana, es que el presidente intentará demitir a Mueller, llevando a miembros del Congreso de ambos lados a alertarlo contra eso. Por otra parte, la senadora republicana Susan Collins de Maine dijo a los periodistas: sería un error catastrófico, pero él no tiene autoridad para hacerlo. El procurador general Rod Rosenstein, que nombró a Mueller, dijo a los senadores esta semana que solo él podría despedir al consejero especial. A pesar de toda la atención de los medios, Robert Mueller todavía está formando su equipo y su investigación está a punto de comenzar. Los miembros del equipo hasta el momento, según fuentes, incluyen abogados con experiencia en las investigaciones de Watergate, Enron y en los bombardeos de las embajadas de Estados Unidos en el este de África. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukascopy TV durante la semana para más noticias y actualizaciones. Hasta luego.
China comenzó su segunda expedición científica a la meseta Qinghai, Tíbet, para estudiar los cambios en el clima, la biodiversidad y el ambiente en las últimas décadas. Durante el mes próximo, la Academia de Ciencias de China llevará a más de 100 científicos al área del lago y al origen del Yangtze, el río más largo de China, para realizar un estudio integral de los glaciares de la meseta, el cambio climático, la biodiversidad y los cambios ecológicos. Grandes cambios han ocurrido en los recursos y el medio ambiente de la meseta desde la primera expedición científica y necesitamos investigar más para hallar las maneras de enfrentar estos cambios. La primera expedición científica inició en la década de 1970 y abarcó más de 50 disciplinas, incluida la estructura geológica, la vida prehistórica, la geofísica, el clima, la zoología y la botánica. La nueva ronda de investigación medirá el impacto del cambio climático en la ecología de la meseta y las áreas vecinas, los beneficios y riesgos potenciales de los cambios climáticos y las propuestas para la conservación y desarrollo nacional de los recursos. Con información de la oficina en Lhasa, China, Noticias Xinhua. 15 bloques petroleros en aguas someras del Golfo de México, miles de millones de barriles de petróleo enterrados en el fondo marino e inversiones calculadas en 11.250 millones de dólares. Estas serán las rebanadas del pastel que disputarán 36 compañías de energía global en esta segunda fase de concursos mercantiles organizados por el Estado mexicano. A decenas de kilómetros que separan a las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se encuentran las regiones petrolíferas de Tampico, Misantla, Veracruz y las cuencas del sureste. Son miles de kilómetros de lecho marino enriquecidas con aceite ligero, aceite pesado y gas húmedo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos junto a la Secretaría de Energía exigen que las empresas licitantes demuestren experiencia, capacidades técnicas, financieras y de ejecución para los proyectos. Cada inversión se calcula en varios miles de millones de dólares, con periodos de inversión que apenas darán resultados entre 6 y 4 años. El periodo de licitación ha convocado 36 concursantes, agrupados en 20 individuales y 16 consorcios. En consorcios se ha presentado Capricorn Energy con Citla Energy, Chevron con Pemex e Inpex, Dutch con Pemex, Eni con Capricorn y Citla, Eni con Citla, Eni con Lukoil y Murphy con Talos Energy y Ofri. En el proceso también se ha presentado Noble en consorcio con PC Caligari y Ecopetrol, Noble Energy con Talos, PC Caligari con Ecopetrol, Pemex con Ecopetrol, Repsol con Premier Oil, Repsol con Sierra Perote y Total con Shell. Según analistas, los consorcios se perfilan como los favoritos, pues tendrán la mayor capacidad de ofrecer mayores márgenes de recaudación fiscal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, hacerse con uno de los bloques. Individualmente están inscritas Chevron, China Offshore Oil Corporation, ConocoPhillips, Dutch, Ecopetrol y la italiana Eni. Asimismo se encuentran Inpex, LLC, Lukoil, Murphy, Noble Energy, ONCJ, Ofire, Pan American Energy, PC Caligari, Pemex, Repsol, Shell y Total. Por último, cada una tendrá que proponer un bono de firma en caso de que se presente un empate en el resultado de la fórmula. También tendrán que compartir sus ganancias con la Secretaría de Hacienda con mínimos que van del 8.5 a máximos del 75%. Para el financiero Bloomberg, Raúl Linares. En esta cobertura especial del financiero Bloomberg de la Ronda 2 le damos la bienvenida a Eric Priego, consultor. Vueltas y vueltas al compás del viento. De esta forma, Brasil aprovecha su potencial para impactar la economía de la árida región del agreste nordestino, más específicamente en la frontera de los estados de Pernambuco y Piauí. Aquí, con una inversión de 1.800 millones de reales, es decir, unos 547.278 millones de dólares, se construyó el más grande complejo eólico en operación de Latinoamérica y que producirá energía suficiente para abastecer al estado de Pernambuco. Así nos los cuenta Mario Araribe, presidente de Casa dos Vento, compañía responsable por crear y administrar este complejo eólico. En todo el mundo no debe haber un parque con tamañas, características y dimensiones o calidad. Quizás en los Estados Unidos, pero no con las dimensiones que tenemos aquí.
Otra diferencia es que la energía eólica es sostenible y limpia, que para mí hay más poesía en invertir en una fuente de energía eólica que en combustión o hidroeléctrica. É muito mais poético investir na geração de energia numa fonte como eólica. Y es que a pesar de Brasil seguir en un periodo de recesión económica y de crisis política, Araripe garantizó que no hay otra área de inversión más prometedora que la de las energías de fuentes renovables. Alguém fala que não existe demanda, não existe necessidade nova de energia. Pueden decir que no hay necesidad de energía si el PIB no crece, pero cuando esta necesidad aparece, lo que tomaría 3 o 4 años, tendremos que atender a la demanda con alta velocidad y en una retomada de la economía no podemos limitarla por la base de que es la energía. Así, operando con al menos 87,4% de su capacidad total, la energía limpia del complejo eólico ya es responsable por anular la emisión de gas con efecto invernadero de todos los autos del estado de Piauí. Uruapan, conocida como la capital mundial del aguacate, contribuye con 10.5% de la producción del estado mexicano Michoacán, lugar del llamado oro negro, uno de sus principales ingresos económicos, junto con las remesas que los migrantes envían desde Estados Unidos. La empacadora Abo Haas tiene la meta de enviar 300 toneladas de aguacate a China en este 2017, el doble de las 150 que exportó en cada uno de sus 2 primeros años comerciando en este naciente mercado. La directora de la empresa, nacida en la tradición familiar de producir aguacates en pequeños huertos, Nadia Flores, expuso que Estados Unidos compra la mayoría de las 12,000 toneladas de aguacates cosechados en sus huertos, llenos de terceros que empacan en su planta. Pero ahora tienen interés en aumentar su presencia en la potencia asiática. Año con año va aumentando nuestra producción. Creo que estamos listos para mandar lo que el mundo necesite. Como te comentaba ahorita, estamos volteando mucho los ojos hacia China. Vemos que tenemos mucho potencial de hacer negocio con ellos. Para ganar clientes en China, los productores de Uruapan confían en el sabor y la calidad del aguacate de Michoacán, un estado que es pilar para que México sea el mayor productor del mundo y provea 7 de cada 10 piezas que se consumen en el orbe. China nos pide que mandemos fruta en color verde, verde alimonado y verde mate. En las cuestiones de calidad de la fruta, nos dice que debe de ser una fruta totalmente limpia, escasamente un 10% de daño cosmético, ningún daño que traspase lo que es la pulpa de la fruta. En la planta de la empresa de 1,100 metros cuadrados, una gigante máquina selecciona los aguacates ideales para China por medio de sensores de peso y tamaño. Después las obreras los revisan y guardan en cajas. Para la directora comercial de San Marcos Avocado, Angélica Villalpando, la exportadora trabaja para incrementar las 20 toneladas de aguacate mexicano que mensualmente envía a China, porque observa que su mercado se está abriendo al exótico fruto verde. El aguacate en China realmente está teniendo un boom, una gran aceptación. El mercado chino se está abriendo a probar cada vez más nuestro aguacate y eso, bueno, pues nos ha permitido también ir creciendo de la mano con ellos, ¿no? Es un mercado especial, es un mercado exigente, es un mercado que te exige infinitas normas de calidad, de sanidad, de inocuidad. Angélica agrega que el sabor inigualable es lo que abre las puertas al aguacate mexicano, por encima del que se produce en otros países. Te lo voy a definir en una sola palabra, el sabor y la calidad. ¿Sí? No se compara el aguacate michoacano a ningún aguacate en otros países, aunque hablen de otro tipo de porcentajes, porque el aguacate michoacano tiene un sabor espectacular. Simplemente es eso. Las características técnicas que lo componen dan lugar a un sabor que es inigualable. Las ventas a China todavía están lejos de la demanda de Estados Unidos, que compró casi 77% del más de 1 millón de toneladas de aguacate que México exportó en 2016. Sin embargo, ya figura entre los 10 principales mercados para la fruta verde. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Nutricionistas y organizaciones civiles realizaron un plantón frente al Ministerio de Salud para exigir que se modifique el reglamento de la norma de alimentación saludable, ya que la norma tal cual está va contra los derechos de los consumidores. Estamos haciéndole sentir a la ministra con este plantón que estamos descontentos con el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable que se ha publicado el sábado.
En este reglamento se han establecido unos parámetros de la OPS antiguos, no son los parámetros de 2016, sino parámetros antiguos sobre lo que debe entenderse como alimentos altos en azúcar, grasas y sal. Para los nutricionistas, esto resulta perjudicial para los consumidores, ya que la norma no considera los límites de sal, azúcar y grasas como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los 6.300 nutricionistas peruanos estamos en pie de lucha porque definitivamente la salud, con la salud no se juega. Queremos reglamento sí, pero un reglamento que proteja al consumidor. En países de la región existen reglamentos de etiquetado en los productos para advertir si estos son altos en grasas, sal y azúcar. Sin embargo, en el Perú no existen este tipo de advertencias. En Ecuador, en Chile, por ejemplo, sí se aplica el sistema de alertas en las etiquetas de los alimentos, de tal manera que un consumidor compra y puede saber, oye, este producto es muy alto en sodio, entonces ya debo cuidarme y ya no como durante el día otros productos altos en sodio. En otros países, los mismos alimentos que se venden aquí son vendidos en otros países con las alertas y sin embargo aquí no. Los parámetros usados en el país en muchos casos suplica en cifras lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Para nutricionistas, esto está derivando a que los consumidores contraigan enfermedades a la larga. El exceso de sodio, de azúcar, trae enfermedades como por ejemplo diabetes, ¿no? Si eso son los aditivos que sí que están en consideración en este reglamento, que a la larga sí podría causar enfermedades metabólicas, que son enfermedades que no se contagian, sino que se contraen por una mala alimentación o malos estilos de vida. Si bien hay una norma contra la comida chatarra, para que ésta se ponga en marcha habrá que esperar 4 años, algo que para quienes protestan es un beneficio a las empresas. Jorge de la Quintana, Hispan TV, Lima. Y vea lo que le platicaba hace unos instantes, es el video que le proponemos este lunes. Sucedió en una plaza comercial en Apodaca, Nuevo León. En la plaza comercial de la Fe, así le llaman por lo menos allá. Este video en redes sociales muestra a presuntos taxistas atacar a batazos. Sí, a batazos, ¿oyeron ustedes bien? Un automóvil que ofrecía servicio de transporte sin importar que adentro estuvieran tanto una mujer como 3 chiquitos. En la imagen se observa cómo destrozan faros, golpean las ventanas, la carrocería. La pasajera baja del auto, imagínense el susto, carga a uno de los pequeñitos y corre junto con los otros 2, los más grandecitos. Los acabamos de ver entrar a la plaza asustadísimos, imagínense. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León dijo que ya identificó a los 2 atacantes y que ya los citó a declarar. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó según las autoridades es que hubo otro vehículo también víctima de esta violencia, de este vandalismo, le diría yo. Al parecer los autos están dañados, pero no están afiliados a ningún servicio de transporte de personas. Sin embargo, la misma Procuraduría señaló que esto no justifica el ataque del que fueron objeto, por supuesto que no, y que puso en riesgo a la familia que ya estaba dentro de uno de ellos. Agregó que uno de los agresores perderá su concesión en caso de ser taxista, además de ser sancionado penalmente. Una mujer con 3 chiquitos, sus hijos probablemente, adentro del coche llegan estos tipos, lo golpean a batazos, no importa la causa, no importa. Pero el susto y lo que pudo haber pasado con esta familia dentro del vehículo en la Plaza de la Fe, allá en Apodaca, Nuevo León. Tilburg, una terminal de China Railway Express en Países Bajos, ve oportunidad de oro en el servicio logístico ferroviario. Para el municipio y las industrias, este transporte de mercancías por ferrocarril que une a China y Europa ha crecido en popularidad y ofrece un futuro prometedor para una cooperación industrial más amplia. El servicio de carga ferroviaria de Chengdu-Tilburg se lanzó en junio de 2016 y conecta la ciudad de Tilburg, el segundo punto más grande de logística en Países Bajos, con Chengdu, en el suroeste del interior de China. Actualmente 3 trenes van hacia el oeste y 3 trenes hacia el este por semana a través de esta conexión. Cada país de Europa quiere tener buenas conexiones con China y es muy lógico que nosotros también. China es una economía muy fuerte e importante. Para nosotros es muy importante poner atención en esta oportunidad porque la vemos como una oportunidad de oro para el futuro. TBT Group, una empresa familiar de 60 años, es el socio holandés de Chengdu International Railway Services. El enlace Chengdu-Tilburg es parte de China Railway Express a Europa. Con información de la oficina en Ámsterdam, Países Bajos, Noticias Xinhua. GVT Group of Logistics.
El Centro Botín abre este viernes sus puertas para mostrar al mundo las últimas tendencias artísticas y avanzar en la investigación de la educación en inteligencia emocional. Es el legado del banquero santanderino Emilio Botín. El promotor de la obra falleció en septiembre de 2014, pero sí pudo llegar a contemplar cómo el edificio comenzaba a sobrevolar la bahía santanderina. Este viernes, los Reyes acompañarán a sus hijos en la apertura del centro, una obra de 80 millones de euros que también ha cambiado la trama urbana del corazón de Santander. La capital cántabra es la primera ciudad española en contar con una obra del prestigioso arquitecto italiano Renzo Piano. 2 volúmenes suspendidos sobre el suelo y asomados a la bahía, un edificio recubierto por miles de piezas cerámicas que juegan con el reflejo del mar. Cada año se celebrarán aquí más de 200 actos culturales, 2.000 actividades didácticas y un sólido programa de exposiciones, que se iniciará con la primera muestra en España del afamado artista belga Carsten Heller. El Centro Botín seguirá además colaborando con la Universidad de Yale para desarrollar su programa de estudio del desarrollo de la inteligencia emocional a partir de las emociones y el arte. De momento, 70.000 santanderinos han adquirido ya su pase de acceso a la programación del edificio, que promete cambiar para siempre la ciudad de Santander. ¿Puedes oírme ahora? ¿Y ahora? Esas estúpidas tasas de roaming de la Unión Europea hará que aumente mi cuenta. Entró en vigor la ley que abole las tasas de roaming de la Unión Europea para las personas que usan teléfonos móviles en el extranjero. Disculpe un segundo, necesito terminar esta llamada. Un problema muy común para quien viaja por Europa es llegar a casa y encontrar una cuenta de teléfono absurda a causa de las tasas de roaming. Bueno, si usted vive en la Unión Europea, este problema ya terminó. Las nuevas reglas que entraron en vigor la semana pasada significan que los ciudadanos que viajan dentro del bloque podrán conectar, enviar mensajes y navegar por Internet en dispositivos móviles por el precio que pagan en la casa. La Comisión Europea decretó el fin de las tarifas de roaming en una de sus mayores conquistas, pero no todos saldrán ganadores. A los ciudadanos británicos podrían cobrarles tasas inesperadas de acuerdo con un grupo consumidor británico. Cuando viaja a un nuevo país, su teléfono se conecta automáticamente a la red móvil local. Usted puede hacer llamadas, enviar mensajes y usar Internet, pero tendrá que pagar tasas de roaming. Hemos visto muchas historias terribles de cuentas de teléfono llegando a cientos de libras gracias al roaming. Sin embargo, siempre se recibe un mensaje destacando las tasas para usar su teléfono en el país en que está. En los últimos 10 años, la Comisión Europea ha intentado corregir este fallo y divulgó la siguiente declaración la semana pasada. Cada vez que un ciudadano europeo atravesaba una frontera de la UE, ya sea de vacaciones, de trabajo, para estudiar o simplemente por un día, tenía que preocuparse por el uso de su teléfono móvil, así como de una alta cuenta telefónica a causa de las tarifas de roaming cuando llegaba a casa. La eliminación de las tasas de roaming es uno de los mayores y más tangibles éxitos de la UE. Sin embargo, según el grupo consumidor Wish, usted podría sorprenderse con las cobranzas inesperadas. Cuando sobrepasa su límite, se le cobrará 7,70 euros por gigabyte, una tasa que se reducirá a 2,50 euros en 2020. Llamadas y mensajes de texto costarán lo mismo que en su país, pero le recomendamos que confirme con su operador, ya que las tasas pueden variar. Esto es todo por hoy. Sigan haciendo clic en Dukascopy TV. Hasta luego. Vimos la intervención del Banco de la India porque no quieren que la moneda se fortalezca. Pares Nayar Firfram Bank. La rupia se desvalorizó ante el dólar antes de la divulgación de las cifras del IPP e IPC. ¿Cuál fue la causa de esa caída? El jueves por la mañana, nosotros tuvimos cierta presión sobre los mercados emergentes tras la decisión de la Reserva Federal y eso hizo que la rupia india se debilitara. Nosotros hemos visto cierta demanda de los importadores en el país y además de eso, las filas globales no estaban a favor de las monedas de los mercados emergentes. Este fue el principal factor para la devaluación de la rupia india frente al dólar estadounidense el lunes por la mañana.
Este movimiento está relacionado con la tendencia que hemos visto en los mercados emergentes. La inflación india alcanzó un mínimo récord de 2,99%. ¿Cómo afectará eso al par dólar-rupia? El mercado esperaba que el IPP quedase en torno a 2,5%, pero las cifras sorprendieron negativamente, quedando en 2,18%. El principal motivo es que la inflación de los precios de los alimentos ha sido negativa en torno a 1,05% desde hace muchos años. Como resultado, las cifras del IPC fueron una buena sorpresa para el país. Además de eso, la expectativa es de buenos monzones y de que la inflación se mantenga baja. Por lo tanto, el Banco Central es posible que empiece a pensar en recortar las tasas de interés. En términos del par dólar estadounidense rupia india, nuestra expectativa es de que haya alguna compra en el mercado financiero. Además, el Banco Central sigue inyectando recursos en el país. Por lo tanto, es muy posible que la rupia se fortalezca un poco, pero no espero que eso siga adelante. En ese sentido, 64,00 sería un buen soporte para el par dólar estadounidense rupia a corto plazo. ¿Qué factores no influencian en el par dólar rupia a largo plazo? Como ya mencioné, 64,00 es un buen soporte. Ya vimos la intervención del Banco de la Reserva de la India a través de otros bancos del sector público porque ellos simplemente no quieren que la moneda se fortalezca mucho. En el futuro, no esperamos que continúe ese tipo de déficit en la balanza comercial y en el balance de pagos que favoreció al país, lo que va a poner alguna presión sobre la moneda. En ese sentido, nuestra expectativa para los próximos meses es que el par llegue a 64,50 y luego a 65,00. No estamos previendo mucha debilidad para la ruptura, pero no nos sorprenderíamos si el par probase el nivel 65,50 de aquí a 6 meses y permaneciese en un rango entre 65 y 65,75 durante algún tiempo. Gracias por su participación. Sigan conectados a Tuxtepec TV y entren en nuestro canal en YouTube para más análisis de pares de monedas. Para las principales playas de México, en las próximas vacaciones de verano ya no encuentren la disponibilidad. Al menos a menos de un mes del inicio de la temporada, los reportes de David Rebolledo, CEO de la agencia de viajes en línea Best Day, revelan un incremento en las reservaciones de 20% para hospedarse en Cancún, la Riviera Maya, principalmente en Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Huatulco y Los Cabos respecto a hace un año. Para analizar el tema se incorpora a la mesa Abraham González y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Seguimos con ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué elementos harían posible que esto suceda? Bueno, primero yo quisiera comentar, Elena, la temporada de verano es la más importante para los turisteros del año, por encima incluso de la de invierno. Primero porque tiene más días, ¿no? Estamos hablando de prácticamente un mes, las segundas 2 semanas de julio y las primeras de agosto, entonces tiene más días. Entonces se trata realmente de una temporada en donde cadenas hoteleras, grupos hoteleros como Posadas, la dueña de Fiesta Americana, Fiesta Inn, Hoteles City, llegan prácticamente a captar o a lograr un tercio, más de un tercio de sus ingresos o de su flujo operativo. Es una temporada muy importante, digo, nada más para empezar por ahí, ¿no? Y la otra, bueno, del tema de las reservaciones, lo que estamos viendo, las reservaciones, tiene que ver esto en buena medida con pues bueno, tenemos un dólar todavía fuerte que de alguna manera permite que siga llegando el visitante extranjero, y la otra también el local pues no salga, ¿no? Con un dólar fuerte, pues obviamente mejor te quedas aquí en México y pues buscas de alguna manera opciones en el país, ¿no? Es el mejor de los mundos para los hoteleros, justamente por lo que menciona Jesús, que tiene que ver con que los mexicanos, sea por Trump o por el dólar,
pues, no quieren viajar a la frontera, que es a la frontera norte, pues hacia Estados Unidos. Y esta circunstancia pues está trayendo muchas más personas como nunca antes, por ejemplo a puertos como Cancún. Solo por decir algo, en el caso de Cancún, pues ya de lo que va de la década de 2010 a 2017 aumentaron 100% casi la llegada de pasajeros por avión allá. Pero lo que estamos viendo en pantalla es el porcentaje de ocupación en los hoteles de las principales playas turísticas durante julio y agosto de 2017. Si podemos ver, en el peor de los casos, que es Cozumel, se está esperando 70%, casi 71% de ocupación hotelera. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 habitaciones, 7 van a estar ocupadas. Entonces, prepárense para albercas llenas de gente, ¿no? Y estamos viendo en el otro caso extremo, pues Puerto Vallarta, pues de cada 100 habitaciones posibles, 86 ya están prácticamente reservadas, entonces habrá calor este verano. Así es, yo creo que o quisiera abordar este tema a través de una analogía que está sucediendo en los mercados financieros y precisamente tiene que ver con el tema del tipo de cambio. La moneda sigue subvaluada, la moneda sigue depreciada respecto al año pasado y respecto a hace 3 años está muy depreciada, digamos, ha perdido pues valor la moneda. Y algo importante o algo interesante que ha pasado en los mercados financieros es la estrategia que están llevando a cabo los inversionistas de carry trade. ¿Qué es eso? Yo voy a un país en donde me prestan barato, traigo ese dinero aquí a México y lo invierto en otro instrumento y ese instrumento me va a dar una mayor ganancia. Voy, regreso, pago y la diferencia entre las tasas, eso es lo que pago. Todo esto se remite precisamente al tipo de cambio. El tipo de cambio está haciendo atractivas muchos, no solamente inversiones, sino también gastos que se realizan dentro del país. Es muy probable que esta dinámica de la moneda mexicana no solamente traiga beneficios en el sector turístico, no solamente traiga beneficios en cuanto a la disponibilidad que va a tener el gobierno para captar recursos, sino también podríamos verlo o extrapolarlo a otros sectores, obviamente como en el comercio pues es algo muy evidente, ¿no? Probablemente vamos a ver productos más baratos, empiezan a voltear o a buscar productos que antes le compraban a otro país, probablemente también los empiecen a comprar aquí. Creo que el tema particular de lo que está pasando con la ocupación hotelera es un muy buen ejemplo de que la moneda y la dinámica que ha llevado la moneda mexicana pues nos va a estar favoreciendo en diferentes aspectos. Habrá otros en donde nos afecte a nosotros como usuarios o como compradores de bienes externos, pero es un excelente ejemplo de las cosas que están pasando en México. De lo que comenta el tipo de cambio, Abraham, hay que decir que en los últimos 2 años, en efecto, no obstante la recuperación que ha tenido el peso frente al dólar, 18.40, 18.20, en fin, aún así, en los últimos 2 años, México se ha abaratado entre un 25-30% como destino turístico. Entonces sigue siendo una opción muy atractiva para el visitante extranjero, sobre todo el proveniente de Estados Unidos, que pues es de alguna manera el origen del 70-75% de los turistas foráneos en México. Entonces, desde luego, el tema de la moneda es fundamental y la otra también, Elena, comentar también el tema de la conectividad. La mayor conectividad que hemos visto en los últimos 2 años también ha sido bastante interesante de alguna manera en la atracción o la llegada de más visitantes extranjeros e incluso también por el movimiento interno de los viajeros, ¿no? Bien, es decir, hay más rutas, tanto internas como desde y hacia México. Jonathan, me gustaría que nos comentara acerca de la oferta-demanda. ¿Hay suficientes hoteles para atender esta cantidad de visitantes que si se cumple sería la mayor ocupación hotelera en 13 años? Bueno, pues el porcentaje lo estamos viendo, están al 80%, quizá en un momento de saturación estaría arriba de los 90%. Pero en el peor de los casos, pues ahí está Airbnb, que también le está haciendo competencia a los hoteleros y se empiezan a quejar por esto, ¿no? Es decir, oferta hotelera parece haber en México, no parece haber una saturación. Tenemos que el total de cuartos en operación en México, es la gráfica que estamos viendo en pantalla, ha venido subiendo constantemente desde 2015, 2016, 2017, a los números que estamos viendo, ¿no? En el caso de 132,000 para este año, 132,300, pero estamos viéndolo tanto en inversiones en Riviera Maya, es donde es muy evidente, pero también en ciudades no tan turísticas como Querétaro, ¿no? Se está dando en todo el país. Y algo que me gustaría hacer notar aquí es
En este país, bueno, como en cualquier otro, hay 3 renglones fundamentales de la economía: el primario, el secundario y el terciario. ¿Que para qué? Para todo fin prácticos. El primario, lo que sacas de la tierra, en este caso puede ser la minería, que en este país se ha estancado en los últimos años, o si no es que ha caído en el caso del petróleo por inversiones que no se hicieron en Pemex. Luego tienes el sector secundario, que es el sector manufacturero, que está, si bien tuvo años muy buenos con el crecimiento de la fabricación de coches, pues ahora empieza a estancarse precisamente por temas de inversión que no llegan, precisamente por la incertidumbre que ha metido Trump. Entonces, no es lo nuestro en este momento tampoco lo manufacturero. Vamos, no estamos para cantar victoria, ¿no? Y en el tercer caso sí. El tercer caso, que son los servicios. Los servicios pueden ser desde un abogado, un médico, pero también los servicios turísticos que estamos viendo. Sí. Y esos son los que están empujando la economía en este momento. A mí lo que me falta ver, y eso no sé si lo compartan conmigo en la mesa, es que los salarios crezcan. Es decir, si estamos viendo que cada vez llegan más hoteles y que llegan cada vez más inversiones al sector, lo evidente es que se requiera más gente que atienda a los turistas. Y cuando hay más demanda de gente, lo natural es que los salarios empiecen a crecer, que es algo que no ha pasado en este país y es algo que ya empezó a notar, por cierto, el Banco de México, que sí podrían subir los salarios. Sí, es un reto el crecimiento de los salarios, lo comenta Jonathan. En términos de empleo, sí hay que decir que el primer cuatrimestre de este año versus el mismo periodo del año anterior, hay un crecimiento de 4% en el empleo del sector turístico, ¿no? Entonces, vamos... ha sido positivo. Ha sido positivo este boom que vemos en la llamada también industria sin chimeneas, porque no contamina, pues ha sido muy favorable. Y además comentarte también a lo que señalabas hace un rato, que si está saturado o no, hay una oferta o no suficiente de hoteles. Déjame decirte que de acuerdo a los planes de las cadenas hoteleras, entre 2016 y 2019 se van a realizar inversiones de $6,000 millones. 4,000 millones, de esos 6,000, 4,000 millones de dólares se van a enfocar a Los Cabos de 2016 a 2019. 4,000 millones de esos 6,000 se van a enfocar a Los Cabos, 1,500 a la Riviera Maya, es decir, hay un enfoque importante a lo que es la parte noreste y la parte del sureste. 500 millones de dólares sería a otros destinos, Huatulco, etcétera. E incluso, más allá de eso, si me permites, aún proyecciones de más a largo plazo, como es las que tiene Fonatur, hablan de que entre 2015 y 2030 las inversiones en el sector hotelero van a ascender a 35,000 millones de dólares. Eso va a permitir aumentar 60% la oferta hotelera. Entonces, para no perdernos con los hay una apuesta grande. El boom turístico no se acaba, viene más todavía. Déjame dar un parámetro: 6,000 millones de dólares, que es lo que se espera solo para los siguientes 3 años, según tus datos que puedo leer acá. Esos 6,000 millones se comparan con los 8,000 millones, más o menos. Entiendo que 8,000 es más que 6,000, pero está muy cerca, pues, del monto que hoy prometen la ronda número 2 del sector petrolero. Es decir, no es cualquier cosa. Es apenas que un 25% menos de lo que hoy se prometió en materia de petróleo. Ahora, yo añadiría un tema interesante también y que quizá podría dar una discusión para una siguiente mesa. El asunto de las empresas en línea, de estas agencias de viaje en línea que están creciendo de una manera impresionante. A reservar. O sea, que ahora sí, cuando tú quieres reservar un cuarto de hotel, nunca vas a agarrar el teléfono. Lo primero que vas a hacer es meterte a la página de internet y reservar online. Sí. Entonces yo creo que en la medida que estas empresas sigan creciendo también, que además ofrecen muy buenos precios al tener un gran volumen de cuartos reservados para menos ellos. Que cuando llegas directamente. Exactamente. Incluso vas directamente al hotel fulanito, pues me resulta que la agencia me lo dio más barato, claro, porque ellos obtuvieron un mejor precio. Creo que en la medida que eso suceda, también podríamos ver pues un mayor crecimiento probablemente de abaratamiento y por lo tanto una mayor atractivo, pues, de hoteles mexicanos o de destinos mexicanos. Bien. Sí, la verdad es que creo que hasta el momento la percepción que vemos hacia el futuro, hacia adelante, es que puede haber más inversiones, más trabajo en el sector turístico. Creo que los retos están, 1, en subir los salarios, 2, en aumentar la infraestructura. No es posible que Cancún solo cuente todavía con una ruta de acceso. Supimos que en algún tiempo Riviera Maya pudo haber tenido un aeropuerto adicional. No es así, pero en cualquier caso falta infraestructura de toda índole, de transporte particularmente, ¿no? Sí, hay destinos que les falta todavía infraestructura, digamos, como que es una de las críticas que se han hecho, la OCDE lo ha hecho, de cómo el sector privado, el gobierno se han centrado en 7, en 8 destinos turísticos en materia de infraestructura. La apuesta
de inversión en infraestructura y muchos están desatendidos. Pero lo que sí hay que decir, Elena, es el boom todavía no se ha terminado el sector turístico. Hay que tomar en cuenta que esta industria sin chimeneas es el tercer generador de divisas después de la industria manufacturera y de las remesas. El año pasado México captó 19.500 millones de dólares. Y se espera que venga más, es decir, fue un crecimiento de un dígito alto respecto a 2015. Bien, Abraham, Jonathan, conclusiones. ¿Vamos a llegar a esas cifras? ¿México podría llegar a esas cifras? ¿Y por qué elementos? Brevemente. Yo creo que sí, eventualmente llegaremos a esas cifras. Creo que falta mucho también de esos vínculos, digamos, unos vínculos bien formados entre gobierno e IP, ¿no? Para poder llegar y cumplir esas metas. Creo que el potencial tenemos, pues a ver, es responsabilidad de ellos, ¿no? Sí, yo no dudaría en que haya más inversiones. Lo que me preocupa es que se hagan bien, que haya, digamos, inversión en energías renovables, que haya inversión en disposición de residuos, pues, vamos, que pudieran dañar el ambiente. Eso es lo que me preocuparía. Claro, que ver, áreas protegidas, ¿no? Exacto, que no por obtener inversiones se dañe la sustentabilidad de la economía, ¿no? Sí va a seguir creciendo este sector en la medida en que se construya más infraestructura, se invierta más infraestructura en nuevos destinos y se suba más gente a los aviones. Creo que va a ser fundamental. Creo que también lo vemos en el sector aéreo, también el abaratamiento en el costo del pasaje ha llevado a subir más gente, entonces esto va a ser redituable para el sector turístico. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Llegamos al final de Elena, esta mesa central, pero quédese con Mauricio Mejía y su Expreso Doble. Mañana más debate y análisis aquí, en Financiero Bruno. Restaurantes y bares de moda son el refugio de algunos venezolanos privilegiados que por unas horas olvidan la crisis política, las penurias y las protestas. Sinónimo de lujo en todo el mundo, Buda Bar instaló en Caracas su único local en Sudamérica, donde según uno de sus dueños se disfruta lo mismo que en Nueva York, Dubái o San Petersburgo. Porque en Venezuela hay muy buen mercado. No es mentira que aquí tenemos buenos restaurantes, además tenemos gente que conoce la gastronomía a nivel mundial, que conoce de las principales capitales mundiales, o sea, Venezuela no retrocedió. El acceso a dólares es la llave para este grupo de personas, que siguen llenando restaurantes en medio de una brutal crisis económica, social y política en el país. Después que estamos todo el día o vamos a marchas y luchamos un poquito por nuestro país, un montón, bueno, tenemos como un momentico no de relax, porque yo creo que relax nunca lo vas a tener hasta que este gobierno no se vaya de aquí. Con platos insignia como el atún Buda Rey, las costillas de cerdo grilladas a las 12 especias o los tacos de mero a las 3 pimientas, la escasez dio paso a la imaginación. La dificultad para conseguir productos importados se ha transformado en la mejor y más creativa utilización de productos nacionales. Para la mayoría de los venezolanos, los precios de los restaurantes son prohibitivos. En este caso, 8 piezas de sushi de salmón y langostinos equivalen a más de la cuarta parte del ingreso mínimo. El Foro Económico de Astana es una oportunidad para el diálogo internacional y la puesta en común de ideas para impulsar la economía entre Asia Central y el resto del mundo. Astana es miembro fundador de la Unión Económica de Eurasia y ahora intenta crear un plan para reducir su dependencia del petróleo y el gas. El aceite y los hidrocarbonos perderán su valor y su importancia como fuente de energía. Entendemos perfectamente la necesidad de diversificar otros sectores y, por supuesto, estamos poniendo mucho esfuerzo en los sectores no extractivos como el equipamiento y la preproducción de servicios médicos o educativos. Ese es el futuro.